Centro Astronómico de Berlín, si no recuerdo mal, 1854, pues lo que se afirmó no fue la teoría de Newton. O sea, no se validó por la experiencia, digamos, no obtuvo verificación. Lo que obtuvo verificación fue una de las hipótesis auxiliares. ¿Le da fuerza de alguna forma al núcleo? Pues sí, de alguna forma sí. Pero lo más importante es que de no haber sido así, el núcleo permanece estable, el núcleo duro permanece a salvo, de no haberse dado esa observación, como no se dio en el caso de Mercurio. La órbita de Mercurio también tiene una anomalía. Entonces, Leverrier, que es el mismo que propuso Neptuno, la hipótesis de que había un planeta que no habíamos visto, Neptuno, propuso que había un planeta ahí que generaba una anomalía en la órbita de Mercurio, y lo nombró Vulcano, ¿no? Y saben, al principio, durante muchos años, se pensó que sí se había visto a Vulcano, ¿no? Hay observaciones astronómicas, observaciones de distintos puntos en donde parecía que sí se había descubierto ese planeta, y posteriormente se descubrió que eran más bien manchas solares, ¿no? Que no era un planeta. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque, como acabo de decir, tanto Kuhn como Lakatos coinciden en que las que son puestas en cuestión, las que son afirmadas o negadas o rechazadas, no son las leyes, o no es este núcleo duro, como nos dice Lakatos, sino las hipótesis auxiliares a través de las cuales estas leyes se conectan con observaciones específicas, ¿no? Entonces, estas hipótesis o predicciones, ¿no?, son las que son refutadas y no las teorías. En el caso de Kuhn, no la teoría de Newton, y en el caso de Lakatos, no el núcleo duro, ¿no? El núcleo duro es reacio, dice él, ¿no? Reacio a ser abandonado, ¿no?, a ser refutado, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es interesante, ¿no? Los programas de investigación, como acabo de mencionar hace un momento, pueden decirse, pueden distinguirse como progresivos o regresivos. Programas de investigación progresivos y programas de investigación regresivos. Un programa de investigación progresivo puede distinguirse también como progresivamente en el sentido teórico, o bien como progresivamente en el sentido empírico. Progreso teórico y progreso empírico. Un programa progresa teóricamente si la nueva teoría resuelve anomalías que enfrentaba un programa anterior, una teoría anterior, y es independientemente estable, y si es independientemente probable, revisable, haciendo nuevas predicciones, a través de las nuevas predicciones. Entonces, un programa de investigación es teóricamente progresivo si es capaz de resolver problemas que otros programas no pueden resolver, ¿no? Y sobre todo, si es posible, si hace nuevas predicciones. Y un programa de investigación es empíricamente progresivo si también, al menos, algunas de esas nuevas predicciones son confirmadas, ¿no? Si esas nuevas predicciones son exitosas, ¿no? Entonces, de la misma forma que podemos decir que un programa de investigación
es progresivo, tanto teórica como empíricamente. También podríamos decir que un programa está en retroceso o está estancado teóricamente y empíricamente, ¿no? Un programa de investigación está en retroceso o está estancado teóricamente si no puede explicar las anomalías que enfrenta, y si no puede ofrecer tampoco nuevas predicciones como se esperaba, ¿no? Y también es un programa en retroceso o está estancado empíricamente si en lugar de que sus predicciones se cumplan, lo que aparece es todo lo contrario, ¿no? Si sus predicciones no se dan, si sus predicciones no se cumplen. Entonces, un programa puede enfrentar este tipo de avances, ya sea teóricamente y empíricamente, o bien retrocesos o estancamientos teóricos y empíricos, ¿no? ¿Sale? Un programa puede ir muy bien teóricamente y sin embargo ir muy mal empíricamente. ¿Sale? Puede ir en retroceso empíricamente. Entonces, de lo que se trata es de que para Lakatos haya tanto una progresión teórica como empírica, ¿no? Que haya una complementación, una unidad, ¿no?, en este progreso teórico y empírico, ¿no? Y no únicamente teórico, ¿no? ¿Sale? Y algo que es muy importante para Lakatos es que los programas de investigación pues predigan hechos nuevos, hechos sorprendentes, ¿no? ¿Sí? Dentro de su propia área, dentro de su propio campo de investigación, ¿no? Que haya la posibilidad de que los programas eh, hagan predicciones sobre hechos nuevos, que amplíen la ontología. ¿Ah? Esto es muy importante. ¿Ah? Para Lakatos, el destino de un programa de investigación en progreso, ¿ah?, está en su capacidad para predecir hechos nuevos, ¿no? ¿Sale? Hechos que en algún momento se pensó que era imposible predecir, ¿no? ¿Sale? Ese tipo de predicciones probablemente está pensando quizá, ¿no? Se están dando y se dieron en su época, la época que estaba escribiendo, en la genética. Ajá. Estaba empezando a dar este tipo de predicciones que parecían insospechadas e impensables, ¿no?, en el terreno de la genética, ¿no? Entonces, cuando un programa de investigación hace ese tipo de avances, hace ese tipo de predicciones sobre cuestiones que no se había pensado que se pudiera hacer y son corroboradas, son verificadas, entonces tenemos derecho a pensar que es un programa de investigación progresivo, ¿no?, tanto teórica como empíricamente, ¿no? ¿Sale? Entonces, muy a grandes rasgos, la idea es que no hay discontinuidad radical, no hay inconmensurabilidad total, no hay ruptura total en significados y en la ontología, sino cambios sucesivos, paulatinos, ¿ah?, que se van dando sobre la marcha de la investigación científica, ¿no? Sobre la marcha, como decía un poco Kuhn, tiene razón en ello, en la medida en que se trata de ajustar cada vez más la teoría, la experiencia, la observación y de ampliar, ¿no?,
la ontología es en donde van empezando a dar, se empiezan a dar estos problemas de las anomalías, de hechos que no parecen ajustarse a las teorías. Y eso es esa base, ¿no? En donde se van dando los cambios paulatinos, ¿no? Si ocurre en algún momento que es necesario abandonar el núcleo duro, este abandono no es un abandono novelesco o radical o inesperado, es el resultado de un proceso, ¿no? De un proceso crítico, de un proceso de revisión práctica todo el tiempo, teórico-práctica, ¿no? Entonces no es así como, me cierro los ojos y despierto y digo, pero ¿qué pasó con el mundo? No, pues es que el seguimiento de las prácticas científicas en los laboratorios, en las investigaciones, conducen paulatinamente a algo como eso. Generalmente, no, generalmente no se da así, digamos como de una forma, ¿cómo les diré? Como, es decir, estoy pensando un poco en Kuhn, ¿no? Como de esa forma radical y revolucionaria, ¿no? Pero sí a través de la revisión de nuestras técnicas, de los aparatos, de las tecnologías, de estar en contacto con pues, los desarrollos que se están dando en otras ciencias, ¿no? Y de ver qué nos sirve, ¿sí? Nos es útil, ¿no? Para el trabajo que estamos realizando, ¿no? Si hay un mapa de la Tierra en tercera dimensión, ¿por qué no tratar de utilizarlo para predecir con mayor efectividad, con mayor exactitud, categorías y trayectorias de huracanes? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no conformarse simplemente con lo que ya hay, medio aproximarse, ¿no? Sino ser cada vez más exactos, ¿no? Y si hay que perder ese núcleo, pues no es el resultado digamos, no es una pérdida radical, terrible, ¿no? Sino el resultado de un proceso crítico, ¿no? Que lleva a cabo la propia investigación, ¿no? ¿Sale? Entonces, a lo mejor no es que no haya crisis, pero lo que sí no hay es una crisis en ese sentido, en el sentido de ruptura radical uniana, ¿no? Hay crisis cuando el programa empieza a tener síntomas de estancamiento o de retroceso. Ajá. Esos síntomas pueden hacer que los investigadores abandonen el barco. y pues, es su decisión, ¿no? Pero puede hacer que los investigadores decidan sobre la marcha, ¿no? Antes de que se hunda o se siga hundiendo, hacer los ajustes, ¿no? Hacer las implementaciones, ¿no? Seguir trabajando, ¿no? Porque con todo y que está haciendo agua, la teoría, pues vamos a tratar de afianzar los elementos teóricos, prácticos, metodológicos para que no se hunda, ¿sí? Y lo que plantea Lakatos, pues es algo, yo creo, muy, eh, pues, basado en la historia, ¿no? Es necesario, no es necesario inmediatamente renunciar a la teoría, ¿no? Sino que lo que se requiere es tratar de, de sostenerla, de solventarla, ¿no? Y de que siga teniendo, o que llegue a tener nuevamente un carácter predictivo, sorprendente, progresivo y basado en predicciones adecuadas, en predicciones exitosas, ¿no? Eso es algo que Lakatos observa en la historia de las ciencias, que ha habido programas de investigación que han estado estancados, que estuvieron estancados y que de pronto ocurrió que revivieron, volvieron a tener éxitos predictivos y explicativos, sobre todo predictivos, ¿no? Y entonces eso le da
la clave a la que tú es para pensar que la racionalidad no está únicamente en pensar que si el barco está haciendo agua, pues hay que abandonarlo, ¿no? Y cambiar por otro barco, ¿no? Sino también hay cierta racionalidad en no abandonarlo, en trabajar en él, en confiar, ¿no? En la teoría y tratar de hacer los ajustes y las conexiones adecuadas con otras teorías para que no se hunda. Uh-huh. ¿Vale? Como es el caso de muchas teorías actualmente todavía, ¿sale? Muchas. Uh-huh. Bien. Este, entonces, bueno, la idea de Lakatos es que es posible distinguir, ajá, ofrecer un criterio de demarcación basado en las prácticas científicas, en el desarrollo de las prácticas científicas en su historia, sin perder la racionalidad, sin perder el apego a la historia misma y al desarrollo de prácticas, ¿no? Sin caer tampoco en dramatismo, ¿no? O en la irracionalidad, ¿no? Y para él, pues este cambio es modelable lógicamente, ¿no? Es modelable racionalmente, ¿no? No hay ninguna deshonestidad, ¿no? en tratar de mantener, sostener, afianzar una teoría que parece estancada, ajá, porque pues a lo mejor lo que nos hace falta es más imaginación, a lo mejor lo que nos hace falta es mayor creatividad, a lo mejor lo que nos hace falta es estar en contacto con otras formas de pensar, ¿no? Y no lo hemos visto. Ajá. Es ahí, es probablemente ahí en donde Feyerabend, como veremos más adelante, está pensando que Lakatos en realidad está afirmando un todo vale, ¿no? Todo sirve, ¿eh? Todo sirve. ¿Eh? Cuando el programa empieza a hacer algo, cuando el programa de investigación empieza a tener signos de estancamiento, hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Hay que recurrir a lo que se tenga que recurrir para que el programa avance, para que el programa no se estanque, ¿no? Es algo que Feyerabend menciona en su prólogo a Tratados contra el Método, ¿no? Lakatos en realidad era tan anarquista o más anarquista que yo, decía, ¿no? Pero a lo mejor no lo sabía, ¿no? Y yo iba a tratar de mostrárselo en este libro, que íbamos a escribir juntos, ¿no? El Tratado contra el Método, pero pues lamentablemente murió antes de que pudiera terminar, ¿no? Ni siquiera, usted, dice él, ¿no? Este libro está incompleto porque le falta la mejor parte, aquella en donde Lakatos me iba a hacer picadillo, dice, ¿no? Entonces Lakatos me iba a hacer puré. Esa iba a ser la mejor parte y pues no pudo ser porque Lakatos murió. Entonces, Feyerabend dice algo así, ¿no? En realidad Lakatos era más radical que yo, casi tan anarquista como yo, y no se dio cuenta o no se daba cuenta. Es justo ahí, ¿no? En donde pone énfasis Feyerabend, ¿no? Cuando un programa de investigación empieza a tener problemas, empieza a verse retrasado por los hechos, tiene el investigador o el grupo de investigadores que valerse de lo que haya, ¿no? Buscar herramientas teóricas, metodológicas, tecnológicas, las que sean, ¿no? Que estén a su alcance, ¿no? Para evitar o para tratar de que su programa de investigación no se estanque o sacarlo del estancamiento, ¿no? Pero es completamente racional, ¿no? No es irracional, ¿no? ¿Sale? ¿no? ¿Sale? Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Yo sí, ¿Nadie? profe. ¿Nada? Sí, adelante. Iba a preguntar, en este modelo que presenta
Lakatos, o sea, como lo de la heurística negativa, que es como este núcleo firme, y luego la heurística positiva, que es como cinturón, ¿no? De hipótesis auxiliares. Pues lo que propone Lakatos como, o sea, este programa de investigación que propone Lakatos parece ser como muy, o sea, esa era mi pregunta, la primera, ¿no? O sea, que si es como, tiende como una especie de positivismo, tal vez, como a este tipo de cuestión, porque parece que es como muy, o sea, flexible, ¿no? O sea, que da respuesta y que realmente tiene como un compromiso con las prácticas científicas. Y la segunda postura que usted también comentó en la clase pregunta, perdón, es que, o sea, si bien este tipo de programa que propone Lakatos es como idóneo, eso no impide que dentro del propio desarrollo científico no se siga como este tipo de programa de investigación idóneo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una lectura que habla sobre las posturas de varios científicos respecto al multiverso, ¿no? Y de que a pesar de que hasta donde yo leí la lectura no había como una prueba empírica de que existía tal cosa, había un montón de desarrollos que lo que de fondo querían sustentar en las creencias religiosas de los propios científicos. Y entonces, a pesar de que había como mucho desarrollo teórico, pues no había ninguna comprobación empírica, ¿no? Entonces, esa era la primera, que Claro. si el modelo de Lakatos tiende como una especie de positivismo, y la segunda que pues este tipo de programas no impide que realmente sean cosas que sean eh, irracionales quizá, o que no tengan como una comprobación empírica en el propio desarrollo de la ciencia. Sí, en relación a la primera pregunta, no entiendo bien por qué positivismo, por qué utilizas la palabra positivismo. O sea, porque, bueno, me sonaba un poco como esta cuestión, como que aspira, ¿no? A realmente dar con ya un modelo preciso, delineado del ejercicio científico, que si bien no es como el del Círculo de Viena, que es como, es esta estructura inamovible y ya se tiene que someter a juicio, sí hay como una especie, bueno, no sé si lo percibí mal, ¿no? Como un entusiasmo de que este es modelo, va a ser muy Ah, útil para la ciencia y ese tipo de cuestiones. Pero tal ah, vez use ya. más la palabra Sí, positivista, perdón. sí, no, no positivismo, sino como un carácter positivo del programa. Sí, pues sí, sí, creo yo que la forma en la que lo plantea Lakatos es como una metodología que supera a las rivales, ¿no? O sea, que eh, va más allá de una posición positivista, una posición incluso empirista, ¿no? Del empirismo lógico, positivismo lógico, ¿ah? Y también incluso más allá pues, de la metodología de Kuhn, ¿ah? Entonces, que tenga un carácter positivo, pues, yo creo que sí, sobre todo en relación a que es más, como he venido diciendo, está más apegado a la historia y a las prácticas científicas y cómo hay como una relación, ¿no? Muy importante entre la práctica científica y su impacto en la normatividad, ¿no? En el desarrollo de la heurística, como bien dices, ¿no? Las hipótesis auxiliares, ¿no? Que protegen el núcleo duro, ¿no? Son el resultado pues, de las prácticas, ¿no? Y también de pues, el desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? El núcleo se mantiene y este cinturón protector pues el que está sufriendo cambios constantes, ¿no? ¿Ah? ¿Hay una visión positiva al respecto? Sí, por supuesto, en la medida en que parece ser la metodología que mejor se ajusta, ¿no? A este proceso práctico teórico de la ciencia y que además deja atrás problemas que encontramos en el verificacionismo y en el falsacionismo de Popper, ¿no? Y también, claro, en el irracionalismo de Kuhn, ¿no? Que yo no lo veo mucho, pero bueno, pues es como la que tú lo planteas, y como muchos otros autores también se enfrentaron a Kuhn, ¿no? Sí, es un carácter positivo, por supuesto. Y ese carácter positivo se lo da, pues, ese diría yo, tratar de estar más cerca de las prácticas, menos cerca de explicaciones a priori o reconstrucciones a priori, ¿no?
normativas, prescriptivas estrictamente, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, a ver, recuérdame la segunda pregunta, por favor, Ulises. O sea que el hecho de que este tipo de programa que parecería ser más idóneo para el propio desarrollo de la ciencia, no impide que haya desarrollos que no lo cumplan, ¿no? Que no tengan esta intención y que Ah, sí, apelen más bien a intereses sí. personales. Sí, sí. De hecho, bueno, si lo pensamos, cuando Lakatos plantea que un programa de investigación progresivo debe exhibir eh, tanto el progreso teórico como el progreso empírico, ajá, yo diría que en algunas discusiones como la que tú mencionas sobre el multiverso, pues lo que hay es desarrollo teórico, digamos, progreso teórico, pero lo que habría que hacer un poco para que ese programa sea, como él dice, pues científico y no pseudocientífico, es que tenga un impacto, ¿no? Tenga un impacto en la realidad a través de predicciones definidas, predicciones exitosas, predicciones sorprendentes sobre hechos sorprendentes, ¿no? Entonces, sí puede haber programas que no cumplan con los dos tipos de progreso que él plantea, el progreso teórico y el progreso empírico, y que solamente, digamos, tengan un progreso únicamente teórico, ajá. Pero sí creo yo que él diría, pues hace falta ese componente, pues, no veritativo, digamos, o verificacionista, sino, porque sí parece sonar así como un verificacionismo tradicional, sino más bien como, yo lo veo como un compromiso pragmatista, ¿no? En el sentido de que si una teoría tiene sentido, un programa de investigación tiene sentido, ha de tenerlo por el impacto que tiene, ¿no? Para nuestra vida, para la acción, para lo que hacemos, para, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo salvamos vidas, cómo, ajá, ¿sale? Entonces, habrá discusiones muy, muy teóricas, sí, pero eh, ¿cómo les digo? Si tienen sentido teórico, si tienen sentido científico, como creo Lakatos lo está viendo, es a través de, pues a través de las predicciones que puede hacer sobre hechos nuevos, ¿sale?